Mis queridos hermanos, tengan ustedes muy buenas noches de parte de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Hermanos, quiero compartirles en esta noche un pensamiento bíblico del cual he estado bastante preocupado porque realmente no se está exaltando el nombre de nuestro Dios a través de Jesucristo. Eh, Vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. En Hechos capítulo 4 versículos 11 y 12 dice: Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Es grande y poderosa esta palabra, y que el Señor nos bendiga en esta noche y nos dé sabiduría y entendimiento para que se implante en nuestros corazones y podamos comenzar a vivir una vida llena de victoria en el nombre de Jesús de Nazaret. Amados hermanos, es preocupante ver que ya en muchas iglesias no se está mencionando el nombre de Jesús. Incluso algunos artistas pseudocristianos han optado por omitir el nombre de Jesús en sus canciones. Ellos están haciendo música neutral que se le puede cantar a la novia o a la esposa o viceversa, pero no mencionan a Jesús para no parecer religiosos. Entonces, alabanza que no exalte el nombre de Dios no es alabanza, porque alabar es exaltar a alguien con palabras. Entonces, muchas veces escuchamos canciones que omiten el nombre de Jesús y no y las cantamos y las aceptamos como si fueran para Dios. Incluso decimos que son cristianas las canciones porque supuestamente el que las canta se hace llamar cristiano. Pero una canción es cristiana cuando exalta el nombre de Jesús o el nombre de Jehová de los ejércitos. Pero si está cantándosela a la novia o a la esposa, esa no es una canción cristiana. Que nosotros creemos, la santificamos porque queremos ser más buenos que Dios, es otra cosa diferente. En el día de hoy, muchas iglesias han optado por hablar del Espíritu Santo de Dios y no de Jesús de Nazaret. En sus predicaciones, muchos de ellos omiten el nombre de Jesús y solo se la pasan hablando del Espíritu Santo. Pero yo creo, como un conocedor de la palabra, de que el Espíritu Santo de Dios les estará gritando con gemidos indecibles que por favor hablen del Señor Jesús, quien fue quien murió en la cruz del Calvario y que Él vino a la tierra por mandato del mismo Jesús a exaltar y a glorificar su nombre. Nuestro Señor dijo: yo me iré, pero enviaré al Consolador. Él los guiará a toda verdad. Y lógico, el Espíritu Santo de Dios siempre nos va a guiar a buscar de Jesús. Entonces, mis amados hermanos, es preocupante que así como esas muchas iglesias, y digo muchas porque no todas, porque realmente hay algunos o algunas sectas que al momento de hablar de los cristianos evangélicos generalizan. Ciertamente hay iglesias donde no se está glorificando el nombre de Dios, pero todavía hay pastores, hay gente de Dios, hay profetas, hay maestros, hay evangelistas que todavía son temerosos de Dios y están haciendo la obra de nuestro amado Señor Jesucristo. Por lo cual, nosotros no debemos prestar atención a ese tipo de personas cuando generalizan, porque ciertamente
Ellos, en su afán de menoscabar a la iglesia de Jesucristo, optan por llamarnos a nosotros de forma despótica los evangélicos. Y me ha tocado exhortar a más de uno cuando se refieren a la iglesia de Jesucristo como los evangélicos, pero lo hacen es con despotismo para desmeritar, e incluso si en ellos tuvieran poder para decir que no somos cristianos, lo harían sin ningún aspaviento. ¿Cómo es posible que se esté predicando un evangelio sin Jesucristo en este tiempo y mucha gente lo está aceptando a través de los movimientos mesiánicos, judío mesiánicos, donde ellos hablan de Jesús, pero no creen en lo que hay detrás de ese nombre? Por ejemplo, hay un rabino que se hace llamar judío, pero en realidad es cubano, y se ha descubierto que no tiene raíces judías por ninguna parte, que dice que el verdadero nombre de Jesús es Yeshua, Ahmasía, que cuando hablemos debemos pronunciarlo de esa manera. Me perdonan el hebreo y me perdonan el francés que voy a usar ahorita porque no sé hebreo, no sé francés, pero trataré de pronunciarlo porque ellos dicen que si uno no habla de esa manera, no está exaltando el nombre de Jesús. Ahora, al momento de referirse a Jehová de los ejércitos, ellos utilizan Yahweh, porque dicen que Jehová está mal traducido y que nosotros, los gentiles, la iglesia gentil, ha estado en el error por más de 2000 años y que ellos son los que tienen la verdad. Incluso ese rabino llamado Dan Ben Abraham ha hecho una traducción del Nuevo Testamento llamándola el Código Real, en donde él abiertamente le quita la deidad a Cristo Jesús, porque según ellos nosotros estamos en un error al decir que Jesús es Dios. Entonces me surge una pregunta: ¿de qué sirve que se preocupen por llamar a Jesús en su nombre hebreo, Yeshua, o a Jehová de los ejércitos en hebreo, Yahweh, si no creen que nuestro amado Señor Jesucristo es Dios? Aquí la cuestión no es el nombre ni su pronunciación en el idioma en que vivimos o en que vivamos, sino en lo que hay detrás de ese nombre. Si me preocupo más por mencionar el nombre de Jesús en hebreo, Yeshua, y no creo en lo que hay detrás de ese nombre, no estoy haciendo nada. Estoy predicando un evangelio sin Jesús. Ahora, para poner un ejemplo, el nombre Pedro en español es el mismo Peter en inglés y el mismo Pierre en francés. Entonces, ¿cuál es la diferencia si yo le digo a un hermano que se llame John, le digo Juan en español, o Yohanak en hebreo? No estoy haciendo nada porque realmente lo único que estoy es nombrándolo en el idioma que yo conozco. Dan Ben Abraham dice que Jesús no aparece en ningún registro israelí, porque según él, en Israel nunca se ha conocido a alguien que se llame Jesús, que Jesús es un nombre mexicano y que por eso es que en México hay muchos Jesús. Pero ahora yo pregunto nuevamente, ¿por qué se preocupa tanto en la pronunciación y no en lo que hay en el trasfondo de ese glorioso nombre? Por ejemplo,
De nada sirve que muchas sectas se hagan llamar cristianas o cristianos si no creen en la unidad perfecta que trae el Evangelio de Jesucristo. Por ejemplo, los Jesús solos, los pentecostales unidos de Colombia, se hacen llamar cristianos, pero niegan que Jesús es Padre, Jesús Hijo, Dios Padre y Dios Espíritu Santo sean tres personas diferentes. Según ellos, son uno mismo y se burlan de nosotros los evangélicos y nos tratan así, los evangélicos, o los trinitarios, haciéndonos creer que tenemos un Dios de tres cabezas. Ellos tienen mucha similitud con los testigos de Jehová. Entonces, ¿de qué me sirve a mí de que ellos tengan con nosotros cosas en común si están negando las escrituras? Aquí el meollo del asunto no es que ellos o que las otras religiones a nivel mundial tengan algunas similitudes con nosotros y nosotros debemos ser amistosos con ellos por las similitudes que haya entre nosotros. Por ejemplo, los católicos son trinitarios. Entonces yo no puedo llamar hermanos a los católicos porque ellos creen en la Trinidad. No los puedo llamar hermanos porque son idólatras, porque ellos buscan a Dios de una manera inapropiada a través de las esculturas, imágenes, escapularios y a través de la idolatría en general. Entonces, son mis hermanos en el momento que se conviertan a Cristo y comiencen a vivir las escrituras, porque aquí la unidad perfecta la trae la palabra de Dios. Ejemplo, un musulmán presenta a Alá como si fuera nuestro Dios, pero nos damos cuenta que ese no es nuestro Dios por el simple hecho del modo de proceder de ellos. Porque Dios en las escrituras no manda a que nosotros nos atemos una bomba en el cuerpo, nos explotemos en medio de una reunión, cometamos atentados suicidas y supuestamente nos van a esperar unas vírgenes en el cielo para ser feliz. Incluso para los musulmanes es más importante la muerte que la vida, porque ellos dicen que una vez muertos van a disfrutar de las bendiciones de Alá. Entonces nosotros no podemos confundirnos y decir que Alá es el mismo Jehová de los ejércitos, porque ciertamente el modo de proceder de ellos no va acorde con la palabra de Dios. Entonces los Jesús solos o pentecostales unidos de Colombia, que se hacen llamar cristianos, están quebrantando la palabra de Dios al decir que son uno solo y que nunca han dado respuesta a quién se refería Jesús cuando estaba en la cruz del Calvario y le decía: Padre, ¿por qué me has abandonado? Ellos se ríen cuando le hacen esa pregunta porque supuestamente Jesús estaba hablando a sí mismo. Porque si todos murieron en la cruz, entonces ¿dónde estaba el Padre y dónde estaba el Espíritu Santo en ese momento? Entonces, los pentecostales unidos de Colombia tienen que arrepentirse y buscar de Jesucristo como lo manda la Escritura. Los bautistas es una denominación que ha venido de tiempo atrás haciendo las cosas bien. Incluso yo me atrevo a llamarlos hermanos, porque realmente ellos no creen en el mover del Espíritu Santo, no creen de pronto no usan los métodos que usamos nosotros de aplaudir o de dar un fuerte gloria a Dios en una reunión, y eso no me impide a mí llamarlos mis hermanos.
Pero sí me impide llamar hermanos a algunos bautistas que se hacen llamar renovados, que están buscando desestabilizar la iglesia de Jesucristo. Por ejemplo, ya ellos no creen en los milagros, en las sanidades, en que nosotros podamos echar fuera demonios, en que podamos hablar nuevas lenguas, aunque exaltemos a Dios con alabanzas, con címbalos resonantes, con grupos de música. Ellos solamente usan palmas e himnos, porque supuestamente el apóstol Pablo nos mandó a que glorifiquemos a Dios con himnos y cánticos espirituales. Pero no tienen en cuenta que cuando el apóstol Pablo dijo eso, la iglesia no vivía en un contexto histórico como el que estamos viviendo en la actualidad. Hoy en día, a nosotros se nos permite exaltar a Dios con júbilo como lo hacía el rey David. El rey David introdujo a la alabanza las trompetas, los címbalos, las flautas y todo instrumento resonante. Y que yo escuche un instrumento resonante podría ser una batería. ¿Por qué? Porque hace algarabía con voces de júbilo. Eso lo hacía el rey David y era un hombre conforme al corazón de Dios. Entonces no sé de dónde sacan ellos que nosotros los evangélicos, como nos llaman, estamos actuando o haciendo las cosas de manera inapropiada. Se la pasan criticándonos, juzgándonos, e incluso me atrevo a decir que para ellos nosotros no somos cristianos o no hemos nacido de nuevo. Esa tendencia a decir que los dones cesaron y que ya no es posible los milagros que vienen a través del Espíritu Santo de Dios, esa tendencia me parece algo diabólica, porque ciertamente el mandato desde el principio fue para los apóstoles y después vimos como hombres como Felipe y Esteban, que eran diáconos de la iglesia primitiva, también hacían milagros y prodigios, y el apóstol Pablo, que tampoco estuvo presente cuando el Señor le dio el mandato en Marcos 16 a sus apóstoles, también dice que él mandaba sus delantales y los enfermos eran sanados. Tenemos que tener mucho cuidado con las sectas que están surgiendo hoy en día, porque buscan sacarnos de la verdad y caer en el error como están muchos de ellos. Y si usted mira sus vidas, son personas que viven una vida no dirigida por el Espíritu y quieren hacer todo en su intelecto humano. Adquieren mucha sabiduría, mucha inteligencia humana, pero poco del Espíritu. Son predicaciones que no llevan a nadie al arrepentimiento, sino a ensoberbecerse y a volverse más reacios al Evangelio de Jesucristo. Entonces, ¿cómo es posible que estemos predicando un Evangelio sin Cristo y que nos preocupemos más por los usos, métodos o costumbres que por exaltar o creer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo? Por ejemplo, desde la antigüedad, a Jehová de los ejércitos, que es la forma latina en que conocemos a nuestro Padre Celestial, porque los judíos, ellos, algún rabino, se inventó de que no podían pronunciar el nombre de Dios y usaron el tetragramatón, que es la Y, la H, la W y la H, para que el nombre fuera impronunciable y así no tomar su nombre en vano. O sea, es un buen fin con lo que se inventaron eso, pero a la larga lo han convertido en una carga que hoy en día ya hasta nos exigen hablar hebreo para poder ser salvos. Mire,
A Jehová de los ejércitos se le conocía de la antigüedad como el Eloah, el Dios todopoderoso, el poderoso, el fuerte, el prominente, en Génesis 7:1. Elohim, Dios creador, todopoderoso y fuerte, Génesis 17:7, Jeremías 31:33. El Shaddai, Dios todopoderoso, el fuerte de Jacob, Génesis 49:24. Y ya habla esto del máximo poder de Dios sobre todas las cosas. Adonai, el Señor, Génesis 15:2. Usado en lugar de Yahweh, el cual se creía entre los judíos que era demasiado sagrado para ser pronunciado por hombres pecadores como nosotros. Por eso le digo, cuando ellos en vez de decir Yahweh, decían Adonai o el Señor. Entonces, si nosotros en la actualidad llamamos a nuestro Padre Celestial Jehová de los ejércitos, el Altísimo, el Eterno, el Todopoderoso, el Creador del universo, ¿cuál es la diferencia? Si estamos hablando del mismo Dios de las Escrituras, no estamos hablando de Alá, no estamos hablando de los dioses hindúes o de los dioses chinos. Estamos hablando de Jehová de los ejércitos, el que encontramos en toda la Escritura. Ya habríamos hablado de Yahweh, Jehová, que significa también Señor. Hablamos de Jehová Jireh, el Señor proveerá, en Génesis 22:14, cuando Abraham iba a sacrificar a Isaac, lanzó esa expresión. Jehová Rafa, el que sana. Jehová Nisi, el Señor es mi bandera. Jehová Mekadeshep, el Señor que santifica o hace santo. Jehová Shalom, el Señor es nuestra paz. O Yahweh Shalom, como lo quieran decir. Yahweh Elohim o Elohim, Señor Dios. Porque Yahweh es Señor. Hay una Jehová Sama, el Señor está allí. Jehová Sabot, el Señor de los ejércitos. El Elohim, el Altísimo. El Roy, el Dios que me ve. El Olán, el Dios eterno. El Gibor, Dios fuerte. Y con todos esos títulos, vimos alguna vez que Nabucodonosor lo llamó el Dios Altísimo. Así lo llamaban los paganos, el Dios Altísimo. O sea, porque había una diferencia entre sus dioses que eran terrenales y el Dios Jehová de los ejércitos, que era todopoderoso para ellos en ese momento, como lo es en la actualidad, y lo llamaban el Dios Altísimo. Entonces, ¿por qué yo tengo que preocuparme por mencionarlo? ¿Cómo mencionarlo si no estoy viviendo, llevando una vida recta delante de Él? Primero me preocupo por llevar una vida según las Escrituras y luego por pronunciar su santo y divino nombre. Porque a la larga, cuando Él vino, Jesús dijo: el que me glorifica a mí, glorifica al Padre. Y el que glorifica al Padre, me glorifica a mí. Porque los dos somos uno. Juan 10:30. Cuando Él lanzó esa expresión, los fariseos tomaron piedras para arrojárselas porque dijeron: te haces igual a Dios. Y ciertamente Jesús es Dios. Ahora, el mismo Señor dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Isaías 9:6 dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Fíjese, está refiriéndose a Jesús. Lo están llamando como el admirable, el consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Títulos
que solamente nos puede llevar Dios. Se le colocaron también a nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Romanos 9:1 en adelante hasta el 5. En el 5 dice: ¿de quiénes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos? Amén. Tremendo. Decir que Cristo no es Dios es una herejía inaceptable para cualquier cristiano. Y por eso el diablo no quiere que glorifiquemos el nombre de Jesús en las congregaciones, en nuestras canciones, porque el diablo sabe que cuando tú mencionas ese nombre, los cimientos del infierno tienen que temblar, porque el Señor dice en su palabra que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y la iglesia somos nosotros. Nuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo de Dios, y cuando estamos en armonía, en coinonía, conformamos un cuerpo glorioso que exalta y glorifica el nombre de Dios, y el diablo y sus demonios tienen que temblar ante ese nombre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Colosenses 1:19 dice: por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Y Colosenses 2:9 dice: porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Es decir, Padre, Hijo y Espíritu Santo habitaban en Jesús cuando Jesús andaba en la tierra. Jesús era 100% hombre y 100% Dios. Características o cualidades que debía reunir el Mesías para poder traer la salvación a los gentiles y a la humanidad y a todo aquel que acepte el nombre de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Por lo tanto, cuando yo digo gracias al Señor, me estoy refiriendo a Jesús. ¿Por qué? Porque Él es mi Señor. Si yo digo gracias al Mesías, al Cristo, estoy diciendo gracias al ungido de Jehová, quien entregó su vida por mí en la cruenta cruz del Calvario. Por lo tanto, si yo lo nombro en español, en mi idioma, Jesús, yo no estoy pecando, porque aunque su nombre hebreo es Yeshua, no estoy pecando porque lo estoy llamando en el nombre de mi lengua original. Ahora, en el capítulo 2 del libro de los Hechos, los que estaban allí no estaban hablando hebreo. Los que hablaron en lengua hablaban las lenguas de las naciones de donde ellos venían, hablando las maravillas de Dios. Entonces no es requisito para ningún cristiano hablar hebreo. Si lo podemos hacer, si lo podemos aprender, gloria a Dios. Pero en el momento mismo que comencemos a exigirle a la gente que debe guardar ciertos usos y métodos judaicos, estamos judaizando a la iglesia de Jesucristo. Porque nosotros realmente hay cosas que por concesión el Señor nos permite hacer. Una de esas cosas es no guardar el sábado. ¿Por qué no pecamos cuando no guardamos el sábado? Porque el Señor sabe que estamos bajo un sistema gubernamental diferente al de Israel. Israel se sigue por su constitución, que está basada en la Torá o en el Tanakh, que son los 5 primeros libros de la Biblia, y los profetas. Ellos se ciñen a esas escrituras y guardan el sábado, y eso se le respeta a un judío de nacimiento en cualquier país del mundo donde vaya, porque eso es una costumbre de ellos. Pero yo no puedo pretender llegar a la empresa hoy a decirle: no, señores, yo hoy sábado no trabajo porque yo soy cristiano y debo guardar el sábado. De una
me ponen de patitas en la calle y a cualquiera que intente hacerlo. Por lo tanto, el Señor sabe que aunque el día del Señor es el sábado, no el domingo, nosotros se nos concede, se nos da una concesión para no guardarlo, porque guardar un sábado implica hacerlo con todos sus rituales y toda la liturgia que eso amerita. Decir que guardar un sábado es solamente levantarse y quedarse sentado todo el día ahí leyendo la Biblia no es guardar el sábado. Hay cosas que deben hacer. Entre esas es compartir la palabra, ayunar, no se puede ni cepillar la boca, no se puede prender un fósforo, no se puede cocinar porque se quebranta el sábado. Entonces, guardar el sábado implica métodos litúrgicos que yo sé que nosotros como gentiles nos quedan difícil practicar. Así que si vamos a guardar el sábado, ¿lo guardamos bien o no lo guardamos? Porque para el Señor hay que hacer las cosas en orden y perfectamente. Vestirse como judío sin ser judío no trae ninguna bendición, porque a ellos se les permite o se les respeta su vestimenta a donde quiera que vayan, y ellos nunca la van a cambiar, porque ellos se visten de una manera diferente a los demás pueblos, y ese es el pueblo escogido de Dios. Y gracias a Dios por permitirnos a nosotros conocer de su palabra a través de ellos, porque ellos han sabido guardar como un remanente fiel a través de los tiempos para traer que el Señor Jesús trajera la salvación y la vida eterna a nosotros los gentiles. Amemos al pueblo de Israel, respetémoslos, no los menospreciemos, oremos por ellos, oremos por Israel, porque eso trae bendición. La Biblia dice que maldito todo aquel que los maldijere, a ellos y a nosotros, y bendito aquel que los bendijere. Entonces yo prefiero no hablar mal del pueblo de Israel, del pueblo escogido de Dios, para no meterme en problemas con mi Señor. Yo prefiero orar por ellos y no criticarlos en nada de lo que ellos hagan, porque ellos lo que hacen, lo hacen para el Señor. Y el Señor en su momento va a derramar gracia sobre ellos como la derramó sobre nosotros, y les va a dar salvación. Por lo tanto, si somos gentiles, comportémonos como gentiles cristianos que somos y comencemos a vivir la palabra de Dios, glorificando el nombre, que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y yo sé que para muchos de pronto me dirán, bueno hermano, entonces si Jesús se llama Yeshua en hebreo, español no existe. No. Jesús es el mismo Yeshua, y sabemos que es así porque tenemos las escrituras y a través de ellas sabemos quién es nuestro Señor. El ejemplo que les puse, Alá, el Dios de los musulmanes, no es el mismo Dios de nosotros por la forma en cómo ellos se comportan. Ahora, el que trae la unidad es Jesucristo. Cualquiera que diga que es bendición dividir por la verdad nunca divide, la verdad une. Es un error decir que hay que estar divididos por la verdad, que estar unidos por el error, sabiendo que la verdad siempre nos va a unir y el error es el que nos va a desunir. Y todo aquel que diga que es bueno estar divididos, esa persona no está hablando dirigida por Dios ni por el Espíritu Santo, sino dirigida por un demonio. Tenemos que tener mucho cuidado, porque la división no viene de parte de Dios. El diablo es quien divide. Jesucristo vino para unirnos, darnos salvación y vida eterna. Que el Señor me los guarde, el Señor me los bendiga, y estaré atento a cualquier inquietud que surja de este breve pensamiento, mis hermanos. Dios me los guarde, Dios me los bendiga, los amo mucho. Un saludo especial para mi hermana Ena. Dios me la bendiga grandemente en esta hora, y a todos los redimidos del Señor. Un saludo especial para todos, y que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea derramada en todos nuestros corazones. Shalom.